ictericia lo elegimos porque es un tema importante dentro de la internación conjunta. Hay otros motivos también, como son los recién nacidos de riesgo en base al peso y a la edad gestacional, que es la próxima clase que vamos a tener, los niños que suelen hacer hipoglucemias, o que tienen dificultad para alimentarse, es otro tema, pero el motivo, digamos, patológico, entre comillas, más frecuente de internación fuera de la adaptación cardiorrespiratoria, ¿no es cierto?, de un niño y el inicio del amamantamiento, que ya hablamos, es la ictericia. La ictericia no es lo mismo que hiperbilirrubinemia, es el color amarillo de piel y mucosas. Agreguen mucosa. Recuerden que la mucosa es tejido epitelial que tiene secreción, por eso se llama mucosa, que cubre un órgano, como por ejemplo acá una mucosa sería la conjuntiva, que la conjuntiva es lo que más le llama, no aparece la flechita de la foto, la conjuntiva es lo que más le llama la atención a la familia porque se ve amarilla. Recuerden entonces que es el color amarillo de piel y mucosas, que se produce por aumento de la bilirrubina. Por eso, no toda hiperbilirrubinemia se acompaña de ictericia. A veces hay aumento de bilirrubina, pero el paciente no está ictérico. Los valores de bilirrubina tienen que superar determinadas cifras para que haya ictericia, que ahora la vamos a ver. Resulta que la mayoría de los niños tienen hiperbilirrubinemia, la mayoría de los que nacen, pero no todos están ictéricos porque los valores de bilirrubina no son muy altos. El problema del niño se da cuando hay mucha bilirrubina, porque esta bilirrubina puede ir a depositarse en órganos vitales como el cerebro o los centros de la audición y producir parálisis cerebral o sordera, que suelen ser secuelas cuando está muy alta la bilirrubina. Entonces vamos a ver acá los que les dije más desarrollados. Entonces la hiperbilirrubinemia se produce cuando los valores de bilirrubina, estos son valores, se los pongo a título informativo, supera los 2 miligramos por decilitro. Fíjense que el 98% de los recién nacidos tiene bilirrubina del suero, por eso dice sérica, total, aumentada en la primera semana de vida. 98% son niños de bilirrubina indirecta o no conjugada, que es una forma de bilirrubina que es la que circula en la sangre a partir de su origen. Ya vamos a ver por qué se llama indirecta, porque es una cuestión de laboratorio, reacciona de manera indirecta con el reactivo. El 60% de los recién nacidos desarrollan ictericia, o sea, de este 98, el 60% desarrolla ictericia cuando la bilis supera los 5 miligramos por decilitro. O sea, decimos hiperbili cuando es más de 2. Cuando supera los 5, ya el chico se pone ictérico en la cara, en la piel, que es un órgano, y en la conjuntiva, que es una mucosa. La hiperbilirrubinemia recién nacido es un proceso de adaptación. Vemos que acá surge de nuevo la adaptación. Está madurando y las enzimas que metabolizan la bilirrubina van madurando en la medida que se exponen a un aumento de bilirrubina, cosa que no le pasa al niño cuando está en útero, porque en útero el metabolismo se da a partir del hígado de la madre. Generalmente es de evolución benigna. Por eso es algo de adaptación, que a veces hasta se llama fisiológico, es algo muy común en los recién nacidos, pero no es que esté todo bien. Cuando aumenta la bilirrubina es una luz amarilla que se nos prende, y entonces tenemos que controlar. Por ahí la mayoría va a andar bien, pero hay un pequeño porcentaje que va a ser valores de bilirrubina 10 veces superiores a 2, o sea, 20 miligramos por decilitro, que son los que tienen el riesgo de hacer la encefalopatía hiperbilirrubinémica o kernicterus, ese nombre raro, quiere decir color amarillo
de los núcleos de la base cerebral, que es lo que va a producir parálisis cerebral o impregnación de los núcleos del octavo par y va a producir sordera. ¿Por qué? Porque la bilirrubina indirecta atraviesa esa barrera que tiene el cerebro, que no deja de pasar los elementos tóxicos. En el neonato está inmadura esa barrera y permite que la bilirrubina entre y se deposite y lesione estos núcleos. La ictericia prolongada se llama cuando la bilirrubina supera los 14 días, que es algo bastante común. ¿Por qué? Por la lactancia materna, que los chicos están amarillos más de 14 días, pero ya cuando los chicos pasan la semana, los 14 días ya su barrera hematoencefálica está más madura y ya la bilirrubina está en valores que no son de riesgo. También se puede dar en chicos con incompatibilidad sanguínea o grupal, en chicos infecciosos, en el hipotiroidismo, en la estenosis del píloro, ese esfínter que separa el estómago del duodeno. Estos chicos suelen estar amarillos mucho tiempo. Y hay otros más, que no se los puse acá, que son las anemias hemolíticas por alteraciones congénitas, como la esferocitosis congénita, la talasemia, también produce hiperbilirrubinemia prolongada y muy alta en los recién nacidos. Si recuerdan las anemias hemolíticas, ese tipo de anemias suelen dar hiperbilirrubinemia. La bilirrubina viene de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos pasan a la circulación, recuerden ustedes, viven 120 días, son atrapados por los macrófagos del sistema retículo endotelial, o sea, sistema fagocítico, digamos, sobre todo los que están en el vaso con B larga y Z, que es un órgano que destruye, tiene muchos macrófagos y destruye los glóbulos rojos, y entonces cuando se rompe el glóbulo rojo, acá está el macrófago, se va a dividir en dos. El grupo hemo, que es el que le da el color al glóbulo rojo, y la globina. La globina es una proteína, una cadena de aminoácidos que se almacena para formar otras proteínas. Pero el grupo hemo, por acción de esta enzima, que bueno, ahí está escrita, si quieren la aprenden, si no, no hay problema, se va a desdoblar en monóxido de carbono, biliverdina e hierro. ¿Ven? Acá lo ven al hierro. El hierro se une a una proteína que se llama transferrina, por eso en las anemias sedosas siempre está esta proteína que es la que transporta el hierro para ver qué cantidad de transferrina está unida al hierro, la transporta. El hierro se va a almacenar en parte como ferritina. Uno de los órganos que más ferritina tiene es el hígado tiene mucho hierro, por eso cuando se está anémico se recomienda comer hígado, y también en los músculos, que también comemos músculo, la nalga es un músculo, ¿no? Y eso aporta hierro. Y parte del hierro se transporta de nuevo a la médula ósea, donde se van a volver a formar los glóbulos rojos. Eso con el hierro y con la globina. Pasamos a la biliverdina, que es el otro núcleo que queda, se transforma en bilirrubina no conjugada, que como es insoluble en la sangre, se une a albúmina, que es una macroproteína sintetizada por el hígado. Se une a la albúmina y luego es captada por el hígado, por la ligandina hepática, y se conjuga con un ácido glucurónico formando la bilirrubina conjugada o directa. Se conjuga en el hígado, se concentra en la vesícula biliar y forma parte de la bilis, que también tiene sales biliares. Por las bacterias del intestino, esto se va a transformar en un pigmento, el urobilinógeno, que va a teñir la materia fecal y que va a teñir la orina. Entonces, una persona que tiene una obstrucción en la vía biliar no tiene este pigmento y por ende va a tener una caca blanca. Eso es muy grave en neonatología, lo vamos a ver. A cualquier edad, una persona que hace caca de color arcilla blanca quiere decir que tiene una obstrucción de la vía biliar y eso es grave. Hay que ver cuál es la causa. Pero me está indicando que esto no está funcionando. En el niño, ¿qué es lo que pasa? No tiene suficiente ligandina para captar la bilirrubina y acá tiene una inmadurez de esta transferasa, esta enzima que conjuga. ¿Por qué tiene inmadurez? Y porque nace y las
enzimas maduran con el sustrato. Cuando el niño nace, empieza a romper glóbulos rojos, que tiene muchos, ya habíamos dicho que el recién nacido tiene muchos glóbulos rojos, que viven menos, viven 90 días. Entonces entra a aumentar la producción de bilirrubina por un lado. Y por el otro, se ve sobrepasada esta capacidad de una enzima que está recién madurando, pero este aumento de bilirrubina la lleva a madurar, y esto lleva a que aumente, ¿qué bilirrubina? La indirecta. Esa es la característica de la hiperbilirrubinemia de adaptación. Ya si aumenta la directa, ya estamos cambiando la situación. A ustedes les hablan, en el análisis siempre hay bilirrubina total, y después se desdobla en directa e indirecta. Bueno, el neonato hace a predominio indirecto. ¿Por qué nace con muchos glóbulos rojos un recién nacido? Porque el feto, ya lo he explicado, pero lo vuelvo a explicar, está expuesto a un ambiente pobre de oxígeno. La mamá le aporta oxígeno, pero no le aporta lo que aporta la respiración del aire ambiente. Se aporta a través de la placenta y el niño puede tener presiones de oxígeno menores a 60, siendo que un adulto tiene en promedio 70, 80 de presión de oxígeno. Entonces, ¿qué hace la médula, qué hace el hígado del niño, que es el que más glóbulos rojos forma en la etapa fetal, el feto, ¿no? Produce más glóbulos rojos. El hígado es un órgano que en la etapa fetal produce glóbulos rojos. Los glóbulos rojos de la médula ósea comienzan a producirse en las últimas semanas del embarazo, en el tercer trimestre. Entonces, nace con muchos glóbulos rojos que viven poco, son especiales porque tienen hemoglobina fetal, no tienen la hemoglobina adulta. Entonces, viven poco. Y entonces entran a romperse, aumenta la producción de bilirrubina y aumenta por otro motivo, por ejemplo, que tenga una hemorragia del chico porque nació con el cordón ajustado y tiene la cara ensangrentado, tiene un cefalohematoma, aumenta más la carga, entonces la bilirrubina va a aumentar a valores más altos todavía. Esta bilirrubina no conjugada unida a albúmina es la que puede atravesar la barrera hematoencefálica de este niño que es inmaduro e impregnar su sistema nervioso y producir esa enfermedad que en una época era frecuente, ahora afortunadamente es una excepción, pero que puede darse. Nosotros tratamos de evitar eso. O sea, esto es prevención. Acuérdense del dominio de promoción de la salud, ¿no? Entonces, la ictericia fisiológica, algunos no le quieren llamar fisiológica, algunos incluso le pusieron parafisiológica, en realidad es una adaptación, como dijimos, y se debe, como ya les dije, les expliqué en el gráfico, a un aumento de la cantidad de bilirrubina que llega al hepatocito porque los recién nacidos tienen un elevado número de glóbulos rojos y viven menos tiempo. A su vez tienen una inmadurez hepática porque esos hepatocitos tienen menor capacidad de captar la bilirrubina por el déficit del transportador ligandina y tienen menor capacidad de conjugación a nivel del hepatocito porque esta enzima, esta transferasa, tiene menor actividad. Es una inmadurez hepática acá, como decía el compañero, y se debe al aumento de los glóbulos rojos y de su destrucción. Generalmente este aumento de la bilirrubina se produce después de las 24 horas de vida. O sea que si un niño está amarillo en las primeras 24 horas de vida, hay un signo de alarma, puede haber otra cosa que nos aumenta la bilirrubina. Y es más grave porque cuanto más chiquito es el bebé, esa barrera hematoencefálica va a ser más permeable y la bilirrubina puede producir problemas con valores menores. Entonces, siempre que un niño en el primer día se pone amarillo, siempre también es una alarma. Generalmente la bilirrubina alcanza su pico a las 72 horas de vida y disminuye en una semana. En los prematuros, ese pico suele ser más tardío, a veces es en el cuarto o quinto día, y la bilirrubina alta puede extenderse por más de 2 semanas. Los valores de bilirrubina mayores de 12, o sea, cuando el niño tiene ictericia en la cara y el tronco, a cualquier edad, tienen que ser controlados. O sea,
que si ustedes ven un niño amarillo, cara y tronco, tienen que orientarlos a que consulte al médico para que lo controle y vea si le pide un laboratorio. ¿Mm? ¿Qué factores epidemiológicos hay de riesgo? Cuando hablamos de factores de riesgo son los factores que nos hacen sospechar que un paciente puede hacer una hiperbilirrubinemia grave, una hiperbilirrubinemia que nos lleve a una impregnación del sistema nervioso. Por un lado es la raza, o sea, generalmente los orientales tienen menor actividad de esta transferasa hepática y suelen tener, así como se los ve amarillos, valores de bilirrubina más alta. El hijo de madre diabética, porque es más inmaduro en toda su constitución. Un niño que nace entre las 35 y 38 semanas, fíjense, incluso los términos 37 y 38 también suelen tener más fácilmente aumento de la bilirrubina. El antecedente de haber tenido un hermanito con aumento de bilirrubina y que necesitó tratamiento, los varones. Cuando el niño tiene en su carita una máscara equimótica, que quiere decir cuando hay como pequeñas hemorragias, petequias, incluso lo ven con moradita alrededor a nivel peribucal, por el tema que ha tenido una circular de cordón ajustada en el cuello y le ha producido esas hemorragias, incluso lo vemos en las escleróticas, las hemorragias también. Eso es sangre que se reabsorbe, son glóbulos rojos que aumentan la bilirrubina. Entonces, estos pacientes son pacientes de riesgo de hacer valores altos de bilirrubina. También el cefalohematoma, no digo el tumor serosanguíneo, digo el cefalohematoma, que es el chichón, es esa tumoración que está limitada al hueso y en donde la sangre está por debajo del periósteo del hueso y esa sangre se va a reabsorber y puede aumentar la bilirrubina. Hay que diferenciarlo, eso ya lo vimos en la clase anterior, del tumor serosanguíneo, que es simplemente afecta el cuero cabelludo y muchas veces es solo edema y no hemorragia del cuero cabelludo. Y las dificultades con la lactancia materna por los ayunos. Ustedes saben, el calostro tiene pocas calorías y el ayuno, como no tenemos glucosa, no tenemos conjugación de la bilirrubina y me favorece el aumento de la... ¿Cuál es la bilirrubina significativa? A partir del tercer día es la bilirrubina que pasa los 20 miligramos por decilitro. Es grave ese aumento a cualquier edad. Aunque en niños menores de 72 horas le damos importancia a valores más bajos de bilirrubina. Pero este valor es un valor que no debiera, que hay que tratarlo, sí o sí, cualquiera sea la edad del paciente. Es frecuente en quienes, en los chicos que pesan menos de 2.500 gramos, entre las 35 y 38 semanas. ¿Y por qué? Acá les está explicando por qué. Porque tienden a succionar menos, ingieren menos calorías y pierden más peso que los chicos que nacen entre 39 y 40 semanas. También los niños que han tenido traumatismos obstétricos, con cefalohematomas, máscara equimótica, colecciones sanguíneas que aumentan la sobrecarga hepática de bilirrubina a las 48 o 72 horas de la extravasación de la sangre, cuando se reabsorben. Una alta hospitalaria anterior a las 48 horas, ustedes saben que en la parte pública se da de alta a las 48 horas, precisamente para pesquisar estas cuestiones, porque a veces la mamá no se da cuenta que el bebé está amarillo y no consulta. Pero en el privado por ahí se da alta antes. Entonces esto afecta muchas veces la capacidad de la mamá para asimilar y procesar toda la información que recibe en cuanto a la alimentación específica de su bebé y a desarrollar la alarma suficiente como para darse cuenta que algo no está funcionando, mamás que están muy doloridas, inseguras, que les duelen los pezones, que no reforzaron bien la técnica, sobre todo si son primigestas, o sangran sus pezones, eso también puede generar hiperbilirrubinemia porque el bebé traga sangre y eso se reabsorbe en el intestino. Entonces todo esto son factores que por ahí pueden llevar o condicionar a llegar a esta cifra.
Y si lo vemos en positivo, son factores que si nosotros controlamos, evitamos que se llegue a esta cita. O sea, la idea es que la enfermera, el enfermero que esté en rooming, controle este grupo de bebés y controle detenidamente, de manera personalizada, cómo se está alimentando, porque si el bebé succiona poco, la mamá va a demorar en la bajada de la leche gorda. Recordemos que la bajada es la leche con grasa, entonces el niño se va a ayunar y va a perder peso y cada vez va a mamar más débil y cada vez a la mamá se le va a demorar más la bajada de la leche. Decirle a la mamá que se va de alta con este tipo de problemas, que vuelva al día siguiente para que el médico la controle y se fije si esto nos llevó a un aumento de bilirrubina y hay que pedirle un laboratorio al bebé. Y tratar de que el alta del bebé sea cuando ya cumplió 48 horas de vida y la mamá está más segura, ¿no? en la alimentación del niño. Esta es una tablita que usamos sobre todo para evitar pinchazos. Uno trata de evitar los traumas de los niños, la separación de la madre del niño. O sea, un niño amarillo siempre angustia mucho a los padres, porque la idea es que nazca el bebé, se vaya a su casa y que no haya que hacerle más nada. Entonces, esto angustia mucho. Lean el artículo de Guillermina Chatás, que es una par de ustedes, y que está muy bueno. Eso se los compartí en el aula, porque les habla de toda esta parte de la relación y del vínculo, y que no hay que minimizar la angustia de una mamá que viene todos los días para que le controlen el color a su hijo, porque no sabe qué es lo que está pasando, porque algunos dicen esto es normal, para no alarmarla, pero ella no entiende hasta qué punto es normal, si le están haciendo análisis o si de por ahí lo tienen que dejar. Entonces es importante que expliquemos bien, porque los papás, si uno les explica bien de qué se trata, entienden, no son o por ahí se informan en internet, ya te doy, Dayan, se informan en internet los papás y por ahí no entendieron alguna información y vienen y en lugar de nosotros reaccionar violentamente, tenemos que saber que eso está incorporado y tenemos que asesorarlos y explicarles de qué se trata, porque ellos tienen que entender para poder cuidar bien y acompañar a su bebé y que eso no vaya en contra de la bajada de la leche de esa mamá, porque muchas veces la mamá interpreta que es culpa de ella que el bebé esté así. Entonces, tratemos de que no esté estresada, porque si no, interferimos también en la lactancia, una manera de acompañar. ¿Sí? Una consulta, porque en el cuadrito dice que la ictericia en la cara Sí. como que aparece cuando es menor de 5 miligramos Sí, por decilitro. está mal el símbolo. Es cuando es Es mayor. al revés. Es de 5 Sí. o más. No, yo me Claro, di porque cuenta. antes había dicho que era a partir de 5. Yo me di Me había quedado cuenta esa duda. de eso. Lo que pasa es que está lindo el cuadrito, por eso lo dejé, pero no es mío esto. Es Sería mayor. al revés. Es al Mayor a revés. 5 empieza a aparecer la ictericia. Sería como este. Acá está bien puesto, pero acá no está bien. ¿Quién más? De 2 a 5 sería Más de 5. hiperbilirrubemia, pero más Claro. de 5 aparece la ictericia. Siempre es hiperbilirrubinemia, pero con más de 5 o más aparece en la cara y en piel y conjuntivas. Es el lugar donde generalmente cuando se hace la extracción, si se hace de venita, se trata de preservar las venas del antebrazo, del pie del codo, la cefálica, la basílica, por las dudas que se necesiten para aportar líquido. No es fácil colocar una vía en un recién nacido, entonces siempre se empieza en los extremos distales. Y en la manito es fácil visualizar la venita, se pone una aguja tipo mosquito, una bata bien finita, y son venitas que raras veces, como el bebé tiene la prensión palmoplantar, raras veces se utilizan como vías para canalizar o para colocar una vía. Entonces, generalmente se toman los extremos distales y generan hematomas, ¿sí? Pues se rompen
no es fácil la extracción en los niños, y si no, se hace la extracción capilar, se calienta el taloncito o en el dedito, pero la extracción capilar es mucho más dolorosa porque tenemos más terminaciones sensitivas que la extracción de la vena. Entonces, son las técnicas de extracción. Por eso es que uno trata de evaluar clínicamente para evitar en lo posible el pinchazo, e incluso por ahí pedimos un valor de bilirrubina cuando le sacan sangre para el screening metabólico, porque así se pincha una sola vez. O sea, eso hacemos un trabajo conjunto, tanto el enfermero como el médico, como el bioquímico, por el tema de que las vías no son sencillas en los niños. Y siempre uno tiene que tratar de utilizar la vía que menos se usa. Esa es la explicación. Se comienza en la parte distal por eso, ¿no? No sé si quedó claro. Sí, sí, gracias, profe. Los bebés tienen una piel muy fina y se notan mucho los hematomas. Pero bueno, a veces no, por lo general no es fácil. O sea, el enfermero, el bioquímico que tiene mano en extracción realmente es una... Salvo eso que yo lo puedo aclarar en la diapositiva, que es más de 5, el resto, o sea, cuando yo tengo 5, 6, generalmente está amarilla la cara. Esto lo tengo que ver con luz natural y muchas veces comprimo y veo el lecho sin sangre para ver el color, sobre todo en los morochitos en donde es difícil verlo amarillo. Y mientras que el blanco parece que estuviera más amarillo de la bili que tiene, ¿no? Entonces miro cómo se extiende. Si tiene 5, generalmente es la cara. Cuando se abarca hasta la mitad superior del tronco, los valores son entre 5 y 12. Si incluye el abdomen, ya llega a 8 o 16. Cuando llega a las extremidades, puede estar en 8 y 16, o 10 y 16, y ya cuando pasa a las extremidades, la parte distal es mayor de 15. Como decía la compañera, tenía 18, debe haber llegado a los tobillitos y las muñecas. Cuando llega a las palmas y a las plantas, ya tiene más de 20. Entonces, ya cuando uno lo ve que pasa la rodillita y tiene 72 horas, ahí se pide bilirrubina, o bien se pide bilirrubina ya cuando está hacia las extremidades, ¿no? Eso cada médico por ahí tiene su criterio. Acá hay un aparatito que se llama bilirrubinómetro, que como todo marketing se depositó mucha expectativa en ese aparatito, pero cada vez se usa menos porque sirve para dosar valores muy bajos. Es muy inespecífico para valores altos, entonces acá no se lo usa directamente. Y en los lugares donde se ha intentado usar, medio que lo han dejado de usar. No le vieron que tuviera valor. Bueno, acá esto es un poco como si fueran los percentilos, ¿se acuerdan los percentilos de peso, de talla? Pero con valores de bilirrubina para ver cómo va aumentando. Eso era para ponernos de acuerdo, porque al principio teníamos valores así cada uno hacía lo que le parecía, entonces como para unificar se construyó este nomograma que se construyó en el año creo 2005, 2006, con un estudio en la India, que lo hizo Butani, en donde se empezó a medir la bilirrubina a todos los niños para hacer esta tabla y tener un criterio uniforme cuándo internar el paciente. Entonces se ponen las horas de vida y se pone de este lado los valores de bilirrubina total del suero, ¿no? Se mide en suero, se mide en miligramos por decilitro. Fíjense que si nosotros vemos la edad, vemos que en las primeras 12 horas, valores de 5 son valores que ya están en zona de riesgo, o 6, 7, están en zona de riesgo alto, o sea, en percentilo 75. Valores
de 15, pónganle 10, a esta edad, son de valores de altísimo riesgo. Si yo me voy a las 72 horas, el valor de 10 está en la zona de bajo riesgo. Esto les da la pauta que en las primeras horas de vida, en las primeras 72 horas, los interna con valores inferiores por esa inmadurez de la barrera hematoencefálica que yo les dije, porque el niño se impregna con valores más bajos. A partir de las 72 horas ya se empieza a mesetar la curva, entonces se adopta como valor de alto riesgo para tratamiento estos valores, o sea, ya el 18 está en zona de riesgo. Por ahí no de altísimo riesgo como el 20, pero está en zona de riesgo que uno lo evalúa si lo interno o no de acuerdo a cómo está el bebé. Acá tenemos la misma tabla pero con colores. En 72 vemos que la luminoterapia ya se empieza a ver con valores de 19, 20, y en realidad se trata de evitar valores mayores de 20. Por eso con 20 se los interna. Ven que 20 es un poco la meseta. Con 20 se interna a cualquier edad. Pero la edad en donde ya se empieza a mesetar son las 72 horas. Y las estrategias, esto es exsanguino-transfusión, que es el recambio de sangre. En las primeras horas de vida se considera primero lámpara, después exsanguíneo, pero con valores más bajos, fíjense, de 10 en las primeras 24 horas de vida. En cambio acá, a las 84, se considera con valores que no respondieron a la luminoterapia, o bien que al ingreso tiene 34. Por ejemplo, ¿no? Esto es como para, no es que ustedes tengan que saber esto, les muestro como para que vean cuáles son las estrategias de tratamiento. Cuando yo digo que la ictericia es leve, estamos hablando de valores del suero. Cuando tiene menos de 12, o sea que, ¿qué tendrá amarillo? Como habíamos visto recién en esto lo haríamos si nosotros le sacamos la bilirrubina, pero dijimos que no vamos a pinchar el bebé. Entonces nos vamos de nuevo al gráfico y valores de 12 serían de cara y la parte superior del tronco. Si el chiquito está así, se lo espera. El problema es cuando está amarillo hasta la rodilla, en donde ya tengo riesgo de una bili de 15, que rápidamente se me puede ir a 18 o 20, ¿no? Sobre todo si tiene factores de riesgo. Entonces, si tiene menos de 12, es de bajo riesgo. Son valores que la bilirrubina es antioxidante, que tiene un efecto benéfico, sobre todo para el estrés oxidativo. Claro, porque ese niño, recuerden ustedes que de golpe va a estar con una presión de oxígeno más alta. Entonces también las enzimas antioxidantes, los factores antioxidantes demoran en desarrollarse por el contacto con el oxígeno. Entonces la bilirrubina es antioxidante y me protege del daño que puede causar el aumento de oxígeno. Existen los aspectos que disminuyen el nivel de bilirrubina, como es lograr una lactancia materna exitosa. Por eso se le dice que lo alimente a demanda, para que esté tranquila, segura, se la estimula, se trata de evitar el dolor, se la escucha activa es muy importante, y se la estimula, se le aumenta la confianza, la autoestima a la madre, muchas veces es cuestión de baja estima, de inseguridades. También prestamos atención al cambio de color de las cacas. Un bebé que está amarillo y que tiene 5 días con cacas verdes de petróleo es un bebé que no está alimentándose bien. Es muy frecuente el aumento de bilirrubina por una lactancia materna deficiente. Entonces la evaluación de los niveles bajos de bilirrubina uno lo hace visualmente, no le pide el laboratorio inmediatamente para evitar estos hematomas que decía la compañera, la agresión del bebé, la angustia de la madre. Y en algunas maternidades se usa este aparatito que sirve para el primer día de vida. Por eso es que no ha tenido tanto éxito el uso de este aparatito. Es un aparatito que se coloca en la frente
y que uno tiene un lector que te arroja un valor estimado de bilirrubina, o sea que no es invasivo, pero no ha dado mucho resultado. Porque igual si este lector te da valores más altos de 12, hay que pedirle laboratorio igual al bebé. Entonces lo que uno trata de hacer es evitar la hiperbilirrubinemia grave, entonces comienza a observar de cerca la hiperbilirrubinemia moderada, o sea, de más de 12 miligramos por decilitro, pasadas las 24 horas de vida, ¿no? Si un niño está amarillo las primeras 24 horas de vida, siempre hay que ver la compatibilidad sanguínea materno-fetal. Afortunadamente en los embarazos controlados, la madre RH negativa ya viene controlada en el embarazo, se le hace la prueba de CUMS indirecta, y se le coloca la gamma globulina anti-RH ya a la semana 35 del embarazo, y después cuando el niño nace, si el niño es RH positivo y CUMS negativa, se le coloca un refuerzo de gamma globulina. ¿Para qué? Para evitar que ella sintetice anticuerpos contra el antígeno D del complejo RH. Afortunadamente un progreso de la medicina basada en la evidencia y de la medicina preventiva que ha llevado en algunos lugares a la erradicación de la enfermedad hemolítica del recién nacido por incompatibilidad materno-fetal RH, en los hijos de madre RH negativas, que en la época que yo hice neo, por ejemplo, era un motivo frecuente de exsanguinotransfusión y de muerte fetal por hidrofetalis, por anemias intensas, por destrucción de glóbulos rojos en los fetos hijos de madres RH negativas sensibilizadas. Esta gamma globulina es simplemente una inyección y previene lo que era una debacle, eso se los puedo decir yo porque he visto estos chicos, ha habido muchos chicos impregnados por ese motivo. Afortunadamente esto en los lugares donde se controlan bien los embarazos ha pasado a la historia, ¿no? Es algo de medicina preventiva realmente muy valioso, que salva muchas vidas y que protege a muchas mamás de la sensibilización. Mamás RH negativas. La prueba de CUMS ya la vamos a ver, se hace la directa en el bebé y la indirecta en la mamá, en el control del embarazo. La exsanguinotransfusión es el recambio de sangre, o sea, se cambia una volemia, la sangre del bebé se la cambia, se saca sangre, se coloca sangre RH negativa, ese procedimiento lo hacíamos mucho en neonatología. En esa época, ahora es excepcional esa práctica, es una práctica de mucho riesgo, que se hace en la terapia intensiva, y hoy en día pasó a la historia gracias a los progresos de la luminoterapia, gracias a la prevención de la sensibilización RH de la mamá RH negativa, y como les digo, eso ha llevado a evitar las secuelas en los niños de mamás RH negativas sensibilizadas, y muchas veces, como era una enfermedad que se iba agravando con los embarazos, porque la mamá cada vez elaboraba más anticuerpos que pasaban precozmente al recién nacido, al feto, y que muchas veces se llegó a hacer, que ahora afortunadamente no es necesario gracias a la gamma globulina, lo que hacíamos era derivar estas mamás, estas embarazadas con fetos de riesgo, cuando se veía que aumentaba la bilirrubina in útero, se hacía un estudio con función de líquido amniótico, y se hacían transfusiones de sangre intraútero. El Hospital Fernández fue un pionero en esa práctica, le estoy hablando de inicios del año 2000, en donde se le transfundía sangre al feto en útero y se transfundía, por supuesto, se transfundían sangre RH negativa, porque la mamá tenía anticuerpos contra el antígeno D de los glóbulos rojos del bebé RH positivo. Y se le hacían tantas transfusiones como fueran las necesarias, pues si no el bebé, al destruir sus glóbulos rojos, se moría de una anemia aguda in útero, y hacía el bebé el hidrox, que es un bebé completamente edematizado, con hidrotórax, con ascitis, que ocasionaba la muerte fetal. Entonces esos bebés nacían con sangre RH negativa, porque le habían
hecho intraútero, le habían sacado, deprimido el hígado para que no produciera sus propios glóbulos rojos y se reemplazaba su sangre por glóbulos rojos RH negativos. Eso yo lo he visto hacer, creería yo que ahora casi no se hace, pero gracias a la prevención. No sé si me van siguiendo. La incompatibilidad es la que decía una compañera recién, cuando la mamá es 0 y el bebé es A o B. Cuando tengo una mamá 0, el bebé puede ser A o B, nunca AB. El grupo se determina por el papá y la mamá. Si la mamá es 0, no tiene ni antígeno A ni antígeno B en sus glóbulos rojos. Entonces el bebé va a heredar, si el papá es AB, el bebé va a ser B o A, pero no AB. ¿Me explico? Y esta incompatibilidad no es como la RH, es más leve, generalmente no produce valores que requieren una exsanguinotransfusión. Cuando se tratan con lámpara responden, por ahí pueden tener una pequeña anemia por la rotura de glóbulos rojos, pero es mucho más leve que la anterior y la fisiopatogenia no es la misma. O sea, no son los anticuerpos anti-A o anti-B que tiene la mamá 0 los que pasan la placenta, porque esos son anticuerpos IgM, sino son anticuerpos que la mamá generó en ese embarazo, que puede generarlos en un embarazo y no en otros, por contacto con algún alimento, porque tuvo una infección urinaria, y que después pasan al niño y destruyen sus glóbulos rojos. No es el mismo mecanismo, entonces esto lleva a que las mamás 0 los hijos de mamá 0, A o B, no todos hagan hiperbilirrubinemia, algunos sí, otros no. Pero en el caso de la mamá RH negativa, una vez que se sensibilizó y que tuvo un hijo amarillo, en los embarazos siguientes cada vez los chicos van haciendo formas más graves. Incluso pueden llegar a la muerte inútil. En el caso de la grupal no, es otra forma. Para aclarar el tema de los grupos, que ya lo hemos visto creo que en fisiopatología, o, no sé, o lo habrán visto en anatomofisiología, los glóbulos rojos, los antígenos grupales son el A o el B, pueden tener A, pueden tener B, o tener los dos antígenos, o ser 0 y no tener ninguno, 0 o O, como le quieran llamar. Eso en el glóbulo rojo. En el plasma, los de grupo A van a tener anticuerpos anti-B, que son IgM, o sea que son anticuerpos de elevado peso molecular y no atraviesan la placenta. Los únicos que atraviesan la placenta son los anticuerpos IgG. El B va a tener anti-A, el AB no tiene ninguno porque tiene los dos antígenos, y el 0 va a tener los dos, porque no tiene antígeno. Ustedes me preguntarán, ¿por qué se generan estos anticuerpos? Porque tanto las comidas como las bacterias intestinales tienen estos antígenos. Entonces va a generar que las personas desarrollen anticuerpos contra el antígeno que no poseen. El factor RH es otro sistema, es un factor, son otro tipo de antígenos, son muchos antígenos, pero los que más generan respuestas de anticuerpos son el DSE mayúscula, que lo ven acá, y cuando yo tengo DSE minúscula es que no genera anticuerpos. El RH positivo es el que tiene el antígeno D, y el RH negativo, ustedes lo ven acá como D minúscula, pero en realidad la persona no tiene antígeno D. Entonces, como no tiene el antígeno D, cuando tiene contacto con glóbulos rojos que lo tienen, sintetiza anticuerpos. ¿Qué anticuerpos? IgG. Estos anticuerpos en la embarazada pasan la placenta y destruyen los glóbulos rojos del bebé. ¿Por qué la embarazada de RH negativa forma anticuerpos? Forma cuando el feto es RH positivo. ¿Por qué? Porque recordemos que siempre hay transfusiones feto-maternas y materno-fetales, como una especie de intercambio. Entonces, en esas transfusiones del feto, especialmente cuando la mujer tiene contracciones, hay transfusiones del feto hacia la mamá va a tener contacto con glóbulos rojos RH positivo y como no tiene el antígeno D,
va a producir anticuerpos contra ese antígeno, esos anticuerpos pasan la placenta, esos anticuerpos que formó la mamá, y estos anticuerpos se unen a los glóbulos rojos del feto, esto activa el complemento y genera la destrucción de los glóbulos rojos del feto, esto va a generar una anemia, y la anemia en el niño va a producir falla hepática, falla cardíaca, y genera cuadros muy graves que a veces llevan a la muerte fetal. Pero la cuestión es esa transfusión del feto hacia la mamá de sangre con antígeno D que va a generar la síntesis de estos anticuerpos. Los negativos están presentes en el 15% de la población caucásica. Son muy raros, no existen en la raza negra, ni en la amarilla, pero sí en los blancos caucásicos. Un 15% de la población va a tener el antígeno, no va a tener antígeno D en sus glóbulos rojos, ya son RH negativo. Estas personas, si no pueden recibir sangre RH positiva en las transfusiones, porque se van a sensibilizar, van a formar anticuerpos contra los glóbulos rojos RH positivo, y si se hace una segunda transfusión van a destruir esos glóbulos rojos RH. Pueden recibir glóbulos rojos que tienen antígeno D, que son los RH positivos. Ok, gracias. Ninguna persona RH negativa puede recibir. En cambio, el RH positivo sí puede recibir el glóbulo rojo RH negativo, no va a haber ningún problema. Pero el RH negativo no puede recibir glóbulos rojos. Y la madre RH negativa, si tiene un hijo RH positivo, puede generar anticuerpos contra esos glóbulos rojos porque siempre hay mezcla de la sangre de la madre del niño, siempre hay transfusiones. Entonces, cuando toma contacto con un glóbulo rojo que no reconoce su antígeno, que tiene un antígeno de que la de ella no tiene, inmediatamente genera anticuerpos. La prueba que se hace, esta es la prueba de Coombs, es medio compleja, por ahí si les aburre la paso por alto, pero es una prueba que se hace en el banco de sangre. Sepan ustedes que la Coombs indirecta se hace en la mamá. ¿Por qué? Porque se investigan los anticuerpos que hay en el suero. La mamá es RH negativa. Entonces, lo que se hace es sacar el suero de la mamá, que en el caso de tener anticuerpos, si yo expongo glóbulos rojos RH negativos a ese suero, se van a unir los anticuerpos a esos glóbulos rojos, y si yo después le pongo una inmunoglobulina anti-anticuerpos, se van a aglutinar. Esto me está diciendo, cuando se aglutinan, que cuando se aglutinan se ve así, me está diciendo que esa mamá está sensibilizada. Cuando hay una Coombs indirecta positiva, esta mamá tiene que ser estudiada para ver si ese feto, si esos anticuerpos le están rompiendo glóbulos rojos a ese feto. Tiene que ser estudiada y derivada para hacer transfusiones intrauterinas en el caso que se vea, se hace una curva, que no viene el caso que es muy específico, se la deriva para transfusiones intrauterinas que se hacen intraútero. Se ubica el cordón del feto y se transfunde intraútero por ecografía, con Doppler fetal, ¿no? Eso es una práctica que se hace en el país. La prueba en el feto directamente es la prueba de Coombs directa. Entonces, en este caso, el niño va a tener glóbulos rojos con anticuerpos que ya le pasaron de la mamá, entonces directamente a esos glóbulos rojos se le tira un suero antiglobulina y se van a aglutinar. Entonces eso quiere decir que la mamá, cuando el bebé nace y es Coombs directa positiva, hijo de madre RH negativa, quiere decir que la mamá está sensibilizada. Por lo general, cuando es un embarazo controlado, eso ya se ha diagnosticado in útero. Y sepan ustedes que a veces me da débilmente positiva porque a la mamá ya se le colocó anticuerpo antiglobulina, anticuerpo anti-D en la semana 35. Se trata la ictericia. Se trata inmediatamente, lo primero que se hace es luminoterapia. ¿Por qué?
porque la bilirrubina que impregna la piel absorbe la luz en este espectro de color. Usted sabe que la luz tiene colores, el espectro azul-verde es el más efectivo. Esa bilirrubina que está en la piel absorbe esa luz y se transforma, esto es físico-química, en isómeros no tóxicos que son hidrosolubles. Recuerden que la bilirrubina indirecta es liposoluble, es insoluble, por eso se une a la albúmina para ser trasladada en sangre. Entonces, lo que hace su conjugación con el glucurónido es hacerla liposoluble. Acá la luz la transforma esa bilirrubina indirecta en isómeros hidrosolubles no tóxicos que se eliminan sin necesidad de metabolismo hepático. O sea que es como que la luz está reemplazando al hígado acá, para que se elimine a través de la bilis, del riñón, del intestino. Y esto va a aumentar, por supuesto, el flujo biliar, la motilidad intestinal, y es muy común que el chico comience con muchas deposiciones, con grumos, eliminando esos isómeros. Hay varias alternativas, pero ahora la que se usa es con focos de tipo LED, o sea, con diodos, que créanme que también, desde que están estos sistemas, afortunadamente, sin generar calor excesivo, sin generar radiación ultravioleta, se logra una efectividad mucho mayor que con los tubos de luz blanca o de luz azul que se empleaban antiguamente, y tienen mucha mayor duración, duran más de 20.000 horas. Ahí los invito a leer el artículo de Guillermina, que les describe todas las otras alternativas, los tubos de luz blanca, de luz azul, el spot. No me quiero ir en eso porque ya prácticamente están en desuso, porque esta es la vía mucho más efectiva, baja la bilirrubina en menos horas y aparte duran mucho más tiempo. Entonces ya prácticamente las otras formas entraron en la historia. Así que si lo quieren leer, ese es un excelente artículo para que lean y no es tan largo. Esto se mide, la efectividad de la radiación tiene que ser intensiva, o sea, que sea la mayor cantidad de moléculas de bilirrubina indirecta que absorban estos fotómeros que se dicen, que emite la radiación, y eso es la irradiancia, o sea, la mayor cantidad de moléculas que son isomeradas, por así decirle, por centímetro cuadrado de piel. Eso mide la irradiancia. Y hay un aparato, es el radionanómetro, que lo utilizan los ingenieros para medir la radiación de la lámpara, pero también las lámparas vienen con las horas de uso, que son 20.000 horas. Entonces hay que cambiar digamos, la tira de LEDs, vienen como paños de LEDs, hay que cambiarlo cuando superan las 20.000 horas, que es el tiempo. Entonces, para evitar lo que decía la compañera, internaciones prolongadas, porque lo tenemos bajo lámpara, pero la lámpara no tiene una buena irradiancia. Y se puede colocar bien cerquita, 10, 15 centímetros, antes con el tema de los tubos que generaban calor y por ahí como quemadura, especialmente los spot, era más difícil, había que ponerlo a más distancia y la potencia era mucho menor. Entonces se usan estos equipos que no generan calor. Antes era muy frecuente la hipertermia y por ahí la anemia por hipertermia, actualmente con esto no, afortunadamente. Y lo que tenemos que saber que también es importante la superficie expuesta. Cuando uno, no se olviden que la luz va a actuar sobre la bilis que está en la piel, entonces si la piel no está expuesta, la luz no actúa. Entonces el niño está desnudo, solo con un pañal y en decúbito dorsal. Antiguamente se los rotaba, ahora ya no, porque se ha visto que esto no aumenta la eficiencia, sino que la bilirrubina recircula por sangre, vuelve a la piel y ahí cuando sube a la piel la luz sigue actuando. Recuerden, ya lo vamos a ver en el PAE, que la radiación lesiona la retina, entonces los bebés tienen que estar con
antifaz con protección ocular. Vienen ahora, cada equipo tiene su antifaz. Véanlo acá, que ya es descartable, que viene como un accesorio. Antiguamente se hacían los anteojitos con cartulina negra, ahora no, ahora ya viene el elemento, y fíjese que está en pañal, en decúbito dorsal, para evitar también la apnea por estar en decúbito ventral, exponiendo la mayor parte de su superficie corporal, que es la superficie ventral, a la luz. Ven que es un espectro azul-verde, es un color, ese es el color de la luz. Y lo ideal es que esté bien expuesto. Por eso cuando dicen hay que ponerlo al sol, es un contrasentido, pues si vos lo pones y no expones toda la piel, la luz del sol no va a actuar sobre el lado no expuesto, va a actuar solo sobre la cara, o sea, vas a estar exponiendo muy poca superficie encima detrás de un vidrio, corres el riesgo de quemar, aparte tenés radiaciones nocivas, entonces ya no recomendamos más ponerlos al sol. Directamente alimentación a demanda y control clínico. Entonces pasamos al PAE. La promoción de la salud fundamental, con la toma de conciencia, hay que explicarle, hablarle a la madre, encender la alarma para que mire la carita, mire los ojos, para que consulte a tiempo. Eso hay que explicárselo a la mamá, no todas las mamás o papás entienden. Esto es importante conocer toda la historia de la madre, la historia si tuvo hijos anteriores, si los tuvo en lámpara, o sea, toda la historia preparto, si tiene grupo, factor. Es importante que la persona que está en Rumining, si la mamá es RH negativa, averigüe cuál es el grupo y factor de su niño, porque a veces no está, se perdió, cuál es la CUNS, para avisarle a tocoginecología, que por ahí no tiene siempre. Es importante trabajar en equipo y cuanto más personas aporten información mejor. Por ahí si se le pasó a gineco, es neo el que le dice, mirá, es RH positivo el bebé, para que ya vayan haciendo la gamma globulina. Eso en cuanto a las investigaciones, y en cuanto a las intervenciones, es el asesoramiento permanente de la mamá, en cuanto a la lactancia, ¿no? Ya desde antes de la concepción, durante el embarazo, cuál es la técnica de lactancia, que hay que alimentar a demanda, cuál es el cuidado del recién nacido, porque recordemos que mucho aumento de bilirrubina tiene que ver con una lactancia materna ineficaz. Entonces, tratar de lograr una lactancia materna eficaz, y el bebé amamantado, que se va a ir a las 48 horas, saber cuántas veces mama por día, es importante que mamen más de 6 veces por día, cuántos pañales cambia con pis, si hace el pis concentrado ese de color naranja, o si ya está haciendo un pis más claro cuando se va de alta, cuántas caquitas hace. Recuerden que al cuarto día estas caquitas tienen que ser ya amarillas y no verde petróleo. Obviamente saber el grupo, factor, CUMS del recién nacido y de la madre. Y si la mamá es RH negativa, que se vaya con la gamma globulina anti-RH. Es fundamental la nutrición, la ingestión de la leche materna, lograr una lactancia materna eficaz, es fundamental. Vigilar el tema de la ineficaz, en especial la técnica, trabajar con la mamá para ver si está dispuesta a mejorar la lactancia o no quiere dar de mamar a su bebé, o preguntar en cuanto a la genética, si ella fue amamantada, si amamantó sus otros hijos, o bien prestar atención incluso a la mamá en la que hay que interrumpir la lactancia, ¿no? Entonces, el establecimiento en la madre, en el niño, el mantenimiento y el conocimiento de la alimentación con biberón, en el caso de ser necesario. Y acá me faltó, se ve que no entró en el cuadro, el conocimiento y establecimiento de
la lactancia materna, ¿no? El asesoramiento en la lactancia en cuanto a NIC y la enseñanza de la nutrición del lactante. Y en esto tenemos que saber muy bien cuál es la composición de la leche de madre, las distintas etapas de leche materna, el calostro, la leche intermedia, la leche establecida, que es la de la bajada de la leche, la técnica, las posiciones. Tienen ahí, ya vuelvan a ver los videos de cómo estimular la lactancia materna en el bebé, cómo es la extracción manual y cómo es con extractores, cuáles son los extractores, el complemento si es necesario en el caso de un bebé que ha tenido pérdida de peso o deshidratación, o el suplemento en los casos de la suspensión de la lactancia materna. Recuerden, esto tiene que ver con la clase anterior. Y en cuanto al metabolismo, conocer el riesgo de hiperbilirrubinemia neonatal, evaluar el estado de hidratación, porque la falla de la alimentación a veces lleva a desequilibrio en el volumen de los líquidos, en los electrolitos. Recuerden que los chicos pueden tener deshidrataciones hipertónicas por aumento de sodio, el riesgo de déficit de volumen de líquido. Y hiperbilirrubinemia se afronta y se previene si tenemos un adecuado aporte de líquido del niño, y eso tiene que ver inicialmente con la lactancia. Cuestiones que tienen que ver con la adaptación del recién nacido, ese sería nuestro objetivo, la adaptación acá en el aspecto metabólico, la adaptación acá en la lactancia materna. Como vemos, esto está muy relacionado con la nutrición. Y en cuanto a la intervención es la fototerapia, y la estabilización del niño bajo lámpara, porque no se olviden que está con los ojos vendados, y que está dentro de una cuna, y que muchas veces hay que alimentarlo en la cuna. Las mamás muchas veces amamantan bajo lámpara, porque el bebé está con una bilirrubina muy alta y se trata de que esté el mayor tiempo posible bajo la lámpara, y eso hay que explicárselo a la mamá. O sea, la efectividad del tratamiento tiene que ver con la dosis, y la dosis tiene que ver no solo con la irradiancia del aparato, sino con la superficie expuesta y el tiempo en que el niño está bajo esa lámpara. Si la mamá lo saca cada rato para amamantarlo, la efectividad disminuye. Entonces, las mamás entienden eso y se quieren ir pronto. Entonces, hay que explicarles. Entonces, el empleo de la luminoterapia, saber cómo son, cómo se controlan, ver las horas de uso, ver la distancia, la superficie expuesta del bebé, ver que esté mucho tiempo y no que la mamá lo saque continuamente, que estén los ojitos protegidos. Ha habido casos de ceguera por luminoterapia y eso es iatrogenia. Evaluar la alimentación, cuántas veces toma, si tiene deposiciones, si tiene diuresis, el estado de hidratación en base a la turgencia de la piel, pliegue, humedad de mucosas, la temperatura es fundamental, evitar la hipertermia, evitar la hipotermia, porque estas lámparas calientan muy poco, entonces no podemos exponer los niños a las corrientes de aire. La temperatura de la habitación tiene que ser agradable, ya sabemos que tiene que ser 26 a 28 grados, entonces ojo con el invierno. Los fotoderivados de la bilirrubina se excretan por la caca y la orina, entonces hay que mantener una adecuada hidratación y un buen volumen urinario para incrementar la eficacia de la fototerapia. O sea, la fototerapia no es solo el aparato, es también el niño bajo la lámpara y el niño bien alimentado. Si el niño no está bien alimentado, la mamá está angustiada, no tiene buena producción láctea, habrá que darle complemento, obviamente, una fórmula de 0 a 6 meses. El reposo, bueno, la adaptación del niño, el estado respiratorio, la permeabilidad de las vías respiratorias, porque por ahí el antifaz le tapa la nariz, o sea, tenemos que mirar eso. Monitoreo de los signos vitales, estos niños están con saturómetro, muchas veces, a no ser que la mamá esté al lado continuamente lo mire. Cuando se internan en la sala están saturados continuamente. El niño tiene que tener la protección ocular porque la radiación, ya dijimos, lesiona la retina. Apagar la lámpara para higienizar los ojitos, o sea, sacar el antifaz, porque eso muchas veces genera secreciones en las conjuntivas.
inflamación, entonces hay que higienizar los ojos con solución fisiológica, y por ahí si el bebé está muy irritable, sacar el antifaz para que se amamante y mire a la madre. Entonces tenemos que apagar la luz de la lámpara para hacer eso. La lámpara tiene una posición de iluminación sin radiación, con luz blanca, que permite entonces sacar el antifaz, lavar los ojitos y amamantar el bebé sin el parche ocular. Obviamente cuando la bilirrubina es muy severa, a veces están medio deprimidos, hipotónicos, porque la bilirrubina pasó la barrera y se mete en el sistema nervioso y comienza a impregnar, pero es algo reversible. O sea, si yo actúo rápidamente, esa bilirrubina sale, en la medida que va bajando en plasma sale, y no pasa nada. Ahora, si no procedo, corro el riesgo que se quede y que lesione, ¿no? Entonces el bebé al principio puede estar medio hipotónico, puede estar medio hipoacúsico, y toma lento. Entonces eso va a ir mejorando en la medida que la bilirrubina baja. Para eso tenemos que dejarlo en la lámpara y alimentarlo para que la bilirrubina vaya bajando. Va al unísono, ¿no? Si no se alimenta bien, si no se hidrata bien, la bilirrubina no va a bajar nunca y corremos el riesgo que se impregne. Entonces hay chicos que por ahí ingresan a la terapia cuando vemos que no hay respuesta, para asegurar una luminoterapia intensiva. Los roles, bueno, van a cambiar este estilo de vida, porque una mamá que quiere estar con su bebé en la casa, que quiere estar tranquila, tiene que estar internada. Eso cuesta mucho de comprender, entonces tenemos que tratar de contener a la familia, ver el rol de los papás, colaboran manteniendo el antifaz, colaboran cuando se corre el antifaz, evitando que se obstruye, que produzca asfixia, colaboran si lo ven muy caliente y avisan que está con hipertermia, colaboran alimentando al bebé. Entonces es importante el asesoramiento y identificar por ahí familias que no ayudan. Seguridad y protección, volvemos a la termorregulación, el riesgo de hipertermia. Acá podemos agregar también el riesgo de hipotermia en invierno, como decíamos, si no está adecuada la temperatura del ambiente. Hay que regular la temperatura, tratar la fiebre, el tratamiento de la hipotermia, ¿no? Se control de temperatura, evitar las corrientes de aire, temperaturas entre 28 y 30 grados, evitar y corregir la hipertermia, tratando de mantener el rango de temperatura normal. Acá hay que ver si el bebé no tiene hipertermia también porque está deshidratado, entonces hay que aumentar el aporte de líquido, bajar la temperatura del ambiente, darle un baño, porque a veces siempre se toma axilar hipoplitea para ver si el niño está sobrecalentado o si es fiebre, pero a veces es generado por una deshidratación, entonces hay que hacer aporte de líquido, a veces estos bebés se internan. El confort, entonces ahí vemos el confort del entorno, ya les digo, a las familias, a nadie le gusta estar internado, y es una etapa que hay que seguir trabajando el tema. Por ahí se coloca un nido para que el bebé esté más contenido, el niño está con la protección ocular y sin pañal, en crecimiento y desarrollo obviamente el estado nutricional y el contacto con la mamá. Por eso en cuanto los valores bajan, sacar el antifaz para que el bebé mire a la mamá cuando se alimenta, y ver qué grado de actividad tiene el bebé, por este tema que les decía yo, que por ahí, si la bilirrubina está en el sistema nervioso, el bebé está hipotónico, deprimido. En esos casos muchas veces se ingresa para hacer un adecuado aporte y una luminoterapia más intensiva, o en el caso de que no bajen los valores, hacer una exsanguiniotransfusión. Acá ven las nuevas luminoterapias con los foquitos LED, ven que son verdaderas planchas, que están en los cabezales, bien próximos al bebé, el bebé con su parche ocular, en la cunita, bajo lámpara, obviamente. Esto es para que vean todo el aparatito como es. A veces se ponen dos luminoterapias cuando está muy alto, este es un muñeco. También se lo cubre. Esto es para cubrir, porque
estas láminas blancas aumentan la radiancia, o sea, la radiación que sale se refleja en esta manta blanca y va a actuar sobre la piel del bebé. Ven que la cunita del bebé está levantada a la cabecera y el bebé está en decúbito dorsal. Esto es para que vean los parches, que son bastante elegantes y que son bastante seguros, pero a veces se corren cuando son bebés medio dolicocéfalos y le tapa la naricita y esto me puede generar una asfixia. Por eso los papás siempre colaboran. La aminotransfusión es un procedimiento que se hace cada vez menos, por suerte, porque hay que canalizar el ombligo, sacarle la sangre al bebé y inyectarle sangre de banco. Se tiene que reconstituir la sangre. Ustedes vieron que en banco no les dan sangre entera, se da glóbulos rojos y plasma, entonces todo un tema es que el banco la tiene que reconstituir, mezclar glóbulos rojos con plasma, entonces los riesgos son muy altos de transmisiones, los riesgos de toda transfusión. Se realiza cuando los valores de bilirrubina después de 6 horas de lámpara persisten más allá de los 25 miligramos por decilitro o aumenta a velocidades muy altas por los riesgos de impregnación, y se realiza en terapia intensiva con sangre de donante, canalizándolo por arteria y vena umbilical, eso lo hace el médico. Se hace con sangre RH negativa, se inyecta por vena y se extrae por arteria umbilical, y el recambio es de 2 volemias. Una volemia de un chico es 90 centímetros por kilo. Si un chico de 3 kilos, se tiene que hacer 140 centímetros cúbicos que se recambian en alícuotas de 10, o sea que es un procedimiento que lleva fácilmente unas 4 horas. Tiene que ser lento, no es que se saca toda la sangre y se inyecta, se sacan de a 10 centímetros de sangre y se inyectan 10 centímetros. Es un procedimiento bastante tedioso y riesgoso, si bien era de rutina antiguamente, y se va inyectando calcio en la medida que se recambian cada 100 centímetros de sangre recambiada, porque la sangre de banco tiene citrato y me va quelando el calcio que tiene el niño, por ahí me puede producir una hipocalcemia. Entonces se inyecta gluconato de calcio cada 10 centímetros por la vena umbilical. El chico sigue en lámpara, obviamente. Los anticuerpos están circulando de la mamá y cuando uno hace un recambio, por ahí no saca todos los anticuerpos y los que quedan en el plasma del chico siguen rompiendo glóbulos rojos. Entonces a veces era necesario más de un exsanguíneo. Un procedimiento bastante, pero que es cada vez menos frecuente. Y la hiperbilirrubinemia conjugada es cuando aumenta la otra bilirrubina, la directa, más del 15% de la bilirrubina total, que se da generalmente cuando tengo cuadros de bilirrubina, de bilis espesada, o sea, una bilis muy cargada de bilirrubina, que a veces se da en estos cuadros de aumento de bilis indirecta, que como es tanta la que se tiene que eliminar, aumenta la cantidad de bilirrubina en la vía biliar y la bilis es más espesa, circula lento y me produce un aumento de bilirrubina directa en sangre. También en la hepatitis, como pensó la compañera que nos decía, que puede ser por sífilis, toxoplasmosis, Chagas, hepatitis B, citomegalovirus que pasaron por la placenta, sepsis neonatal bacteriana, por estreptococo, por Escherichia coli, malformaciones congénitas de la vía biliar, por ejemplo, la ausencia de vía biliar, que se llama atresia de la vía biliar, alteraciones hereditarias, metabólicas, son poco frecuentes, pero a veces se dan, por alteración del metabolismo de la bilirrubina, y esta ictericia ya no es tan amarilla como la que se produce por predominio de bilis indirecta, sino que es como verde, más un verde clarito, tiene acolia, o sea que además de ictericia tengo falta de pigmentación en materia fecal, caca blanca, esto se llama acolia. La caca se parece a la arcilla. También puedo tener coluria, o sea, una orina de color Coca-Cola, por aumento de bilirrubina en la orina. Otra cuestión que puedo tener es prurito, o sea, picazón, que se produce porque aumentan las sales biliares en la sangre. Ustedes saben que la bilirrubina no solo está, la bilis no solo está formada por bilirrubina,
sino por sales de bilirrubina que se llaman sales biliares, que cuando aumentan en sangre por estas obstrucciones, el paciente tiene picazón, o sea, prurito. En el laboratorio voy a tener aumento de las enzimas del hígado. O sea que los síntomas de un aumento de bilirrubina conjugada es una ictericia más verde, acolia, hablemos con términos específicos, cuando yo tengo una caca blanca es acolia, no es caca blanca. Cuando tengo orina de color Coca-Cola es coluria, por aumento de bilirrubina en la orina, y la que aumenta es la bilirrubina directa. Estos cuadros pueden evolucionar a cirrosis e insuficiencia hepática. Nos vemos, esto es un informe que se le da a los papás, una tarjetita mostrando el color de la caca. Fíjense, me parecía útil para que vieran, para que si usted, porque la mamá generalmente va a venir porque el bebé hace caca verde o hace amarilla, con grumos. Esas son todas cacas normales. La verde quiere decir que hay descamación de la célula, un poco de bili, que impregna la célula. Eso es normal. El problema es cuando es esta caca blanca o gris, que me está hablando de que no hay pigmentos biliares. Eso me está hablando de que hay una obstrucción en la vía biliar. Porque no está circulando bien o porque tiene una obstrucción, una falta de desarrollo de las vías biliares, tiene una inflamación, tiene un tumor. A veces los pacientes con tumores hacen estas cacas, eso es grave. Entonces por eso se le da a la mamá, porque hay una entidad que se llama atresia de vías biliares, que muchas veces va a trasplante hepático en los recién nacidos, que va a tener este tipo de cacas. Entonces eso es resorte ya del gastroenterólogo pediátrico y de estudios del bebé para solucionarlo antes de que entre el paciente en una falla hepática. Acá les dice ictericia poshepática producida por obstrucción por fuera del hígado. ¿Cómo pueden ser los cálculos? A veces son cálculos de bilirrubina, que hace que la bilirrubina vuelva a la sangre, la conjugada y no pase al intestino. Entonces aumenta la bilirrubina directa en suero y en orina. Está disminuido el urobilinógeno en orina y tengo coluria por aumento de bilirrubina directa. Fíjense cómo se ve una orina normal y cómo se ve la orina con coluria. Y acolia en materia fecal, o sea, la caca blanca.